Pues muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy la temática que nos va a hacer favor de dar Monseñor Roberto Jenny García, que es obispo de Ciudad Valles en San Luis Potosí. Él nos va a hablar sobre las afecciones psicoemocionales en los presbíteros. Quiero presentarles primeramente a Monseñor. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Tampico en 1916. Es licenciado en Filosofía en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, licenciado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma, Italia. Tiene estudios en Maestría en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Máster en Relación de Ayuda Counseling por la Universidad Católica de Valencia. Es doctor en Bioética en el Instituto de Investigaciones en Bioética en Monterrey, Nuevo León. 3 etapas estuvo en el seminario, como formador, como director espiritual y rector del seminario de Tampico, profesor de ética, bioética y teología moral, también profesor en la maestría en terapia familiar en la Universidad Autónoma de Tampico. Fue párroco en San Felipe de Jesús en Tampico del 2005 a 2009 y Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Madero desde 2016 al 2019. Fue asesor de la Pastoral Penitenciaria, actualmente miembro del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano, miembro del Comité de Bioética en el Hospital Semaín y del Comité de Ética para la Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tampico, autor de varios libros, entre ellos Ética en Salida, una propuesta para tiempos inciertos, Reconciliadores, pequeño manual para confesores, Acompañar el discernimiento, Consejería Pastoral en Bioética. Fue secretario para Relaciones Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el 2019 y justo en ese mismo servicio fue cuando recibió su nombramiento como obispo. Fue ordenado obispo el 17 de junio del 2020, obispo de Ciudad de Valle, San Luis Potosí, actualmente encargado de la dimensión episcopal para la Pastoral de la Salud y primer vocal del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pues es un gusto presentarles a Monseñor Roberto Jenny. Solamente les pido que si van teniendo preguntas, las vayan realizando en el chat. Al final de la sesión daremos tiempo para estas preguntas, pero conviene que las vayan realizando durante la presentación para que al final hagamos un conjunto de ellas y Monseñor pueda clarificarnos las dudas que nos vayan surgiendo. Pues gracias, Monseñor. Bienvenido. Les agradezco a todos su presencia virtual para compartir algunas ideas, algunas reflexiones que a todos nos puedan ayudar a seguir buscando nuestra salud integral. Agradezco también a todos los responsables de OSEAS el haberme confiado este momento para compartir con ustedes, sacerdotes y quienes también nos apoyan en las diferentes diócesis para seguir cuidando nuestra salud. Y bueno, lo que yo quiero compartirles a ustedes lo he titulado Salud Psicoemocional del Presbítero. Lo que pretendo hacer con ustedes en esta charla es reflexionar sobre algunas afecciones psicoemocionales en la vida del presbítero y sobre todo algunas ideas o sugerencias de cómo afrontarlas. Con realismo, pero también con un respeto. Eso es lo que yo quisiera lograr con ustedes en estos minutos que vamos a estar participando. Y bueno, quisiera comenzar con unas palabras del Papa Francisco que nos dirigió el 4 de agosto de 2019 a los sacerdotes. Decía el Papa: me dirijo a cada uno de ustedes que tantas veces de manera desapercibida y sacrificada, en el cansancio o la fatiga, la enfermedad o la desolación, asumen la misión como servicio a Dios y a su gente. E incluso con todas las dificultades del camino, escriben las páginas más hermosas de la vida sacerdotal. Yo creo que siempre es bueno reconocer en todos ustedes, especialmente los sacerdotes,
pues esa entrega generosa que van haciendo de su vida con todo lo que eso implica, con el desgaste, con el sacrificio y con la entrega. Y eso pues también es parte de nuestra experiencia, reconocernos como esas vasijas de barro que contenemos en nuestro ser, porque ya fue transformado ontológicamente por el sacramento del orden, pero también con el gran tesoro que se nos ha encomendado de compartir el Evangelio, de guiar la comunidad y de administrar los sacramentos. Es un gran tesoro que llevamos en vasija de barro. Eso pues permite que las personas puedan experimentar a Dios a pesar de nuestras fragilidades. Y bueno, no está peleado el que seamos frágiles y débiles para que el Señor pueda usarnos como instrumentos. Entonces, creo que desde estas primeras palabras introductorias, pues es por un lado, un reconocimiento a la entrega generosa y desgastante, pero con mucha caridad que ustedes cada día realizan, y al mismo tiempo, pues ese reconocimiento de nuestra fragilidad para tampoco sentirnos superpoderosos, ¿verdad? Sino más bien conscientes de que en nuestra fragilidad se manifiesta el gran poder de Dios. Muy bien. Quisiera leerles un testimonio de un sacerdote que algunas de estas afectaciones psicoemocionales de las que vamos a platicar, pues las vivió en un momento de su vida. No sé si en algún momento con alguna de estas experiencias que vamos a escuchar nos sintamos identificados. Así, tengo 50 años, llevo casi 25 de sacerdote. A estas alturas pensé que ya tendría resueltas muchas cosas, pero últimamente me he sorprendido sintiendo un cansancio distinto, como un peso que no sé bien cómo explicar. No es que me falte la fe, tampoco es que quiera dejar el ministerio, pero sí reconozco que hay días en que me descubro respondiendo en automático, como si hiciera todo lo de siempre, pero sin estar realmente ahí. La semana pasada, por ejemplo, después de un funeral muy doloroso, un joven de 17 años asesinado, salí de la casa de la familia y me quedé sentado en el carro casi 20 minutos sin arrancar. Me quedé viendo la calle sin pensar nada, sin sentir nada. Y eso me asustó un poco. Yo siempre he sido muy empático, pero ese día sentí una especie de distancia interna, como si necesitara protegerme de tanto dolor. Otra situación que me ha hecho reaccionar fue hace unos días cuando una señora de la parroquia me dijo, sin mala intención, padre, lo veo muy cansado, ya ni sonríe como antes. Me quedé callado. No supe qué responder. Me tocó una fibra que no esperaba. Porque es verdad, me canso más rápido, me irrito con pequeñas cosas y hay mañanas en las que me pregunto cómo voy a afrontar todo lo del día. Pero luego me digo, no exageres, siempre has podido con todo, solo es una racha. Tal vez lo que más me ha confrontado fue una conversación con un compañero sacerdote, uno de mis mejores amigos. Le comenté casi en broma, creo que necesito un clon para terminar la semana, o un retiro de 2 meses. Me miró serio y respondió, no necesitas un clon, necesitas ayuda y descanso real. Me incomodó, sentí como si me estuviera señalando una debilidad que no quiero admitir. He sido siempre de los que dicen, con oración y voluntad, basta, pero ya no estoy tan seguro. Me he dado cuenta de que estoy más solo de lo que creía. Paso días enteros sin hablar de mí con nadie. Ni siquiera sé cómo iniciar una conversación así. Me da cierto miedo abrir la puerta de mi interior por temor a no poder controlar lo que salga. O peor aún, a que piensen que no soy suficientemente fuerte para el ministerio. Aún así, algo dentro de mí empieza a moverse. Después del episodio del funeral, esa misma noche, mientras hacía la oración, sentí una especie de susurro interior. No tienes que cargar todo tú solo. Me resistí, pensé que era solo cansancio, pero la frase se me quedó. Y hace unos días, mientras celebraba misa, en la homilía improvisé algo que ni yo esperaba.
A veces Dios nos invita a dejarnos acompañar, a soltar las cargas que nos superan, a aceptar que somos frágiles y que Él nos sostiene. Cuando terminé sentí como si esas palabras fueran más para mí que para la comunidad. No sé si ya estoy listo para pedir ayuda profesional o buscar un acompañamiento más serio, pero al menos ahora ya no lo descarto. Me da miedo, sí, me cuesta aceptar que no puedo solo, pero empiezo a creer que Dios no me pide que sea invencible, sino verdadero. Y siento muy en el fondo que si doy un paso, Él pondrá lo demás. Muy bien, pues con este testimonio he querido comenzar a hablar de estas afectaciones psicoemocionales que en algún momento de nuestra vida ministerial pueden aparentemente solo aparecer, pero en realidad se fueron gestando sin que nos diéramos cuenta. Eh, Vamos a mencionar 8. No son por grado de importancia y por supuesto no agotan todas las que pudieran existir. Son las que un poco con algunas lecturas que he hecho y con lo que he experimentado en el camino, en estos 30 años casi 30 años de sacerdote, pues me vienen a la mente compartirles como creo que son las mejores. La primera, podríamos decir que es la soledad afectiva y un aislamiento emocional. Aunque todos nosotros, los sacerdotes y obispos, estamos constantemente rodeados de personas, no siempre tenemos relaciones significativas donde podamos abrir todo nuestro mundo interior. La misión pastoral, las expectativas de fortaleza permanente y el miedo a ser juzgados pueden generar una profunda soledad. Esto se puede manifestar como, pues a lo mejor tenemos mucha dificultad para compartir necesidades personales. Pensamos que es un signo de debilidad. O tenemos miedo a mostrarnos vulnerables ante otros hermanos sacerdotes y mucho más ante la autoridad. En ocasiones eso se manifiesta porque sentimos que estamos como en fuera de juego, fuera de lugar en la comunidad, sentimos que no encajamos con esa parroquia en la que estamos sirviendo, con el presbiterio. O nuestra vida afectiva y emocional es muy pobre, no damos y recibimos mucho afecto que digamos, no manifestamos emociones ni los demás sentimos que no las expresan, tal vez por una barrera que hemos puesto. Esto de repente puede hacerse más complicado si estamos en una parroquia lejana, rural, allá en la sierra, o con poco equipo pastoral, a lo mejor rodeados de mucha gente en la ciudad, pero bastante aislados. Y esto pues favorece pues un desgaste emocional y tal vez dificulta pedir ayuda a tiempo. Esta sería la primera afectación que puede darse en el sacerdote. La segunda es la sobrecarga pastoral, el que se va convirtiendo en un estrés crónico y un agotamiento. La vida parroquial nos exige una gran diversidad de responsabilidades administrativas, sacramentales, legales, y todo eso nos puede provocar como un estrés permanente, muchos pendientes, muchas cosas por ordenar, por agendar. Y a veces se asume que el sacerdote tiene que estar siempre disponible para todo y para todos. Y eso hace que a veces no sepamos poner límites sanos, medir nuestras fuerzas y no sobrecargarnos. Y terminamos fatigándonos constantemente, aún después de descansar según nosotros y de haber dormido suficiente, pues resulta que seguimos cansados. O estamos muy irritables, estamos muy tensos, no nos pueden tocar porque ya lo brincamos, ¿verdad? O estamos trabajando así como en automático, como sin estar presentes realmente en lo que hacemos. Y los demás lo notan, nos ven medio perdidos, medio gruñones, nos ven sin entusiasmo. Pareciera que estamos llevando más de lo que humanamente se puede.
Y esto pues se puede prolongar por mucho tiempo si no nos detenemos. Ya hubo una conferencia que se dio sobre el burnout y yo creo que este es pues a donde termina ya con un hombre este agotamiento y las consecuencias de toda esta sobrecarga de trabajo que nos va a hacer perder la sensibilidad, incluso esa paz interior. También hay algo que se llama el agotamiento compasivo o el desgaste moral. ¿Sí? Yo creo que a todos nosotros ya se nos ha acercado alguna persona que le secuestraron un hijo, alguien que acaba de perder su trabajo, un marido que por andar de infiel ya perdió a su familia y ahora está todo arrepentido. Escuchamos episodios de violencia, de duelo, de sufrimiento ajeno, y todo eso termina como afectándonos emocionalmente. Cargamos con historias de dolor día tras día. Y esto pues nos lleva a una forma de cansancio que no sabemos cómo nombrar. Pareciera como que nos desgastamos mucho platicando con una persona o confesando. El problema es que pensamos a perder la sensibilidad ante el sufrimiento. Es lo que de repente le pasa muchas veces a las enfermeras, a los doctores, que están tan en contacto día a día con el sufrimiento, la queja, el dolor, a veces hasta como un mecanismo de defensa y de protección, pues buscan no involucrarse emocionalmente. Y eso a veces nosotros lo interpretamos como frialdad, como si nos trataran como un número, ¿verdad? Bueno, nos puede pasar a nosotros con toda la gente con la que convivimos y que espera de nosotros cercanía, calidez. A veces nos alejamos afectivamente de la comunidad, o a lo mejor porque no nos sentimos queridos o no nos dejamos querer. Estamos como poniendo una distancia inconscientemente o involuntariamente y los demás como que no se nos acercan. Este, entonces, todo esto, si no se atiende, podemos terminar, pues para empezar, dejando de rendir, el empuje pastoral se debilita o empezamos con reacciones defensivas que pues terminan también a lo mejor creando conflictos de relación. Una cuarta afectación que sería la crisis de identidad, de sentido, de relevancia pastoral. ¿Sí? Hay unos cambios sociales tan rápidos, tan repentinos, culturales, eclesiales, que no alcanzamos a asimilarlos. Y creo que la figura del sacerdote, como la figura de muchas instituciones y de muchos referentes sociales, termina un poco fragmentándose, diluyéndose, y el papel del sacerdote hoy parece no quedar tan claro. Es curioso cómo hay unas personas que, pues haciendo el experimento, pues empiezan a platicar con el GPT, sus problemas, sus dificultades, y ya de repente ya no van con el psicólogo, platican con el GPT, ¿verdad? Y luego a lo mejor, pues de repente, pues le van a decir al GPT, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser sacerdote, escúchame como si fueras un sacerdote. Y les empieza a aconsejar, como remedando lo que haría un sacerdote. Entonces, imagínense cuando somos sustituidos por una máquina, ¿verdad? O esa es la idea que puede crearse en nosotros, que obviamente no va a ser así, pero de repente podemos sentir que ya la gente no nos busca, que la gente encuentra respuestas en otro lado, o lo que nos pudo haber pasado en tiempos de COVID, cuando no teníamos mucha chamba de frente a frente con las personas y sentíamos que nos sobraba el tiempo, ya no sabíamos qué hacer porque nuestro trabajo era con la gente y de repente podemos pensar que nuestra identidad sacerdotal y nuestra misión va perdiendo relevancia pastoral, relevancia social incluso, lo que nos puede hacer dudar de nuestra propia identidad, de nuestro sentido de seguir siendo sacerdote en un mundo al que no le interesa a Dios, un mundo al que no le interesa la religión, que ya no quiere que la iglesia, y podemos empezar a sentirnos nosotros irrelevantes y tal vez esa satisfacción de sentirnos apreciados, si no logramos asimilar bien esto adecuadamente, pues terminaremos andando buscando opciones. Bueno, también como una afectación número 5 serían algunas dificultades afectivas y el manejo limitado de emociones. Muchos de nosotros, especialmente varones, somos bastante analfabetas emocionales, por ahí nos dicen, ¿verdad?
porque a lo mejor aprendimos o nos enseñaron a reprimir emociones y sentimientos. A veces en la casa donde no podíamos decir si estábamos tristes o llorar, o también en el seminario donde decían que la razón es la que debe gobernar nuestra vida y no las emociones. Y entonces a lo mejor no sabemos ni siquiera identificar las emociones, menos manejarlas, menos encauzarlas y a veces las buscamos reprimir. Tenemos una educación emocional insuficiente, muchos de nosotros. Nos cuesta procesar lo que sentimos y sobre todo el enojo, la tristeza, la frustración y terminamos pues manifestándolas de otros modos no tan sanos. Entonces, a veces pensaríamos que eso es mostrarse vulnerable, signo de debilidad, y pues también nos ayuda a que no, más bien nos lleva a que tengamos relaciones humanas donde no hay intimidad sana, donde no podemos decir exactamente lo que pensamos y sentimos, y a veces nuestras relaciones con colegas, con sacerdotes, con los demás es superficial. Y hay muchas heridas, muchos duelos, muchas experiencias dolorosas que hemos vivido que terminamos no elaborándolas, como dicen, ¿verdad? Y se quedan ahí simplemente como algo que seguimos cargando. Una sexta afectación es la falta de espacios seguros para hablar y acompañarse. Muchos sacerdotes, obispos, podemos sentir que no hay ámbitos en el que nos sintamos seguros para compartir los procesos internos que estamos viviendo sin que nos juzguen o que empiecen los rumores o que nos sancionen. Entonces, a veces hablar de cosas, por ejemplo, si ya nos ha afectado alguna de las otras 5 anteriores o ya nos está quitando la paz, ya estamos sintiéndonos como el del ejemplo, el del testimonio, y como que hablar de eso no sabemos en dónde hacerlo. A veces dejamos de tener director espiritual desde hace mucho, desde que dejó de ser obligatorio, desde que nos lo dejaron de poner como condición para ordenarnos. A lo mejor ya faltó la práctica de la dirección espiritual, no tenemos amigos, sacerdotes con los que podamos abrir de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando vienen cosas más grandes y más complicadas, pues no sentimos que haya espacios. Y efectivamente, a veces no hay espacios. A veces en nuestra diócesis no prevemos momentos en los que se pueda hablar desde el corazón, que se pueda hablar de lo que se piensa, de lo que se siente, espacios seguros donde no somos juzgados ni donde están esperando que digamos algo para ser usado en nuestra contra, ¿verdad? A veces uno como obispo también quisiera que todos nuestros sacerdotes se abrieran y dijeran lo que hay en su corazón y, y a veces sentimos que pues, no hay la suficiente confianza. Ciertamente tenemos que inspirarla también nosotros, pero sí nos damos cuenta que les cuesta mucho trabajo tener conversaciones francas con nosotros, como también a nosotros hablar de lo que nos preocupa realmente, de lo que sentimos con ellos o con otros obispos. Esto pues lo que hace es generar silencios peligrosos y que a lo mejor problemas que están allí pues se atiendan tal vez demasiado tarde. ¿Sí? Otras afectaciones psicoemocionales sería, por ejemplo, las que derivan en dependencias y conductas compensatorias. Cuando no atendemos la vida interior, nuestras necesidades, cuando hay frustraciones que no se aprenden a manejar, pues terminamos buscando pues alivios rápidos que no resuelven de fondo nada, que no llenan el corazón. Y a veces puede ser mucho trabajo, muchas actividades, construir aquí y allá y hacer esto y participar en esto y ser asesor de esto y del otro y del otro y refugiarnos en el trabajo y querer allí sacar lo que no va a salir de manera sana. Más bien van a salir las frustraciones y la presión como en una olla express, ¿verdad? Pero no va, no es el lugar, no es la forma, ¿sí? O también en una búsqueda excesiva de aprobación de los compañeros, de la comunidad, del obispo, de los que nos han dicho siempre que somos muy buenos para esto y para el otro, y parece que estamos viviendo para cumplir expectativas. O a veces nos vamos a refugiar en el noticiero, en el celular, en las redes sociales, en cualquier entretenimiento digital, en algún hobby que tenemos, que ya no es solamente algo que a lo que le dedicamos tiempo y es bueno tenerlo y tenemos que tener esos momentos de distracción, de entretenimiento, mientras sean sanos, es bueno que estén en nuestra vida,
pero a veces se convierten en un refugio, en una evasión de las relaciones humanas, una evasión de compartir lo que hay en el corazón. Para otros, a lo mejor hasta la comida puede convertirse en una forma de evadir, comer demasiado, ¿verdad? O el ejercicio, ahora que está de moda, este, a veces también más cerca a alguien, como alguna forma de mantenerse sano, a veces es ese refugio, una compensación, o el alcohol, o tantas y tantas cosas que pueden aparecer como compensaciones a necesidades, a cosas que hay en nuestro interior, que en lugar de afrontarlas, a lo mejor queremos un poco cubrirlas con eso o compensarlas y a veces eso no resulta tan positivo porque son a veces alivio temporal, pero a lo mejor nos hacen todavía este, más complicado el que aflorezca que nuestra vida emocional positiva y a lo mejor puede generar pues, muchos vínculos ahí como de dependencia. Incluso a veces puede ser que la necesidad de afecto, de aprobación, de satisfacción y de tantas cosas, de tantas carencias, pues a lo mejor terminamos por ahí medio enamorados, porque andamos buscando a lo mejor la aprobación de aquella joven o aquella mujer que sí nos valora, que sí nos comprende, que sí nos escucha, con las que sí nos sentimos libres de hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos. Ahí sí hay una comunicación íntima, una auténtica amistad y a veces termina eso convirtiéndose pues en una relación ambigua o en una relación codependiente o a veces así hasta una infidelidad en nuestro celibato. Y bueno, eh, estas serían por algunas cosas que tendríamos que estar atentos. Y otra que tiene mucho que ver con una etapa de nuestra vida a la que todos vamos a llegar, ojalá, si nos cuidamos y el océano también nos cuida, pues llegaremos a viejos, va. Eso es inevitable. Y eso, pues, no precisamente es signo de decadencia, ¿no? Sino debería de ser signo de que llegamos a una plenitud de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra biografía, ¿verdad? Pero no siempre se envejece de manera positiva. A veces se hace porque no queda otra, a veces se huye a ese envejecimiento. Y Miss Clairo, pues, se hace millonaria, ¿verdad? Con tantas cosas con las que queremos ocultar que pasan los años, ¿verdad? Este, en muchas diócesis, la edad promedio del clero continúa aumentando y hay poca renovación del clero. Y con eso, pues muchos desafíos relacionados con la salud física, emocional y espiritual. Porque si llegamos a viejos y además no sanos físicamente, porque no nos hemos cuidado, llegamos muy obesos, llegamos a lo mejor así con malos hábitos, llegamos con muchas complicaciones emocionales, cosas que no hemos resuelto, heridas que no hemos sanado pues eso hace mucho más complicado esta etapa de la vida porque no llegamos en paz con nosotros mismos, con los demás. Ciertamente sí es una oportunidad de hacerlo, pero si en nuestra diócesis no prevemos ese acompañar o dejarnos acompañar en esa también etapa de nuestra vida, las enfermedades crónicas que irán apareciendo, por supuesto que afectarán también nuestro estado emocional, nos harán sentir a veces las limitaciones inútiles, abandonados. Le tendremos un miedo a llegar a los 75, porque a lo mejor ya me van a quitar el oficio de párroco, y si yo pienso que ser párroco es la forma de ser sacerdote, la única, y a lo mejor pienso que quién va a ver por mí ahora, no hay una red de cuidado, y estoy pensando en a dónde me voy a ir a vivir, no hay una casa sacerdotal. Entonces, todo eso, no solamente lo que pudimos haber acarreado y llevado ahí en la mochila durante tantos años, sino otras realidades podrían complicar mucho más. Entonces, envejecer no es una enfermedad, ¿verdad? Más bien es una realidad, una etapa de la vida, pero a veces puede ser que emocionalmente, psicológicamente, socialmente y físicamente no nos estemos preparando para ello, buscando la salud y previendo algunas cosas que sí se pueden prever. Este, Muy bien. Creo que son 8 afectaciones que se pueden considerar presente en la vida del sacerdote y que no son ya el acabose, ¿verdad? A estas corresponden también cosas que podemos ir haciendo
para mejorar. Pero eso no va a mejorar. Nada de esto que aparezca en nuestra vida se va a ir solo, no se va a evaporar con el sol, ¿verdad? Ni va, el tiempo no cura nada de esto. Este, ciertamente, y eso hay que decirlo con muchísima claridad, contamos con la gracia de Dios y además con la gracia de Estado que nos acompaña a todos los ministros, a todos los sacerdotes. O sea, tenemos un caudal de gracia a nuestro alcance y Dios está con nosotros y nos sostiene y nos sana y todo lo demás, pero obviamente no sin nuestra colaboración y muchas veces a través de muchos instrumentos, de muchas personas, como Él acostumbra salvar, como Él acostumbra redimir, también valiéndose de su pueblo, valiéndose de los más sencillos, ¿sí? Y entonces sí tendríamos que estar bien conscientes de que no estamos solos, Dios nos acompañará siempre, pero pondrá muchos medios a nuestro alcance para poder nosotros salir adelante. Y uno de esos medios, creo que aquí es importante, es la ayuda psicológica o profesional. A veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que la necesitamos los sacerdotes. No pedimos ayuda de ese estilo, a veces hasta ya nos dejamos hasta de confesar y de dirección espiritual, como que sentimos que no hay quien nos pueda ayudar o qué le voy a decir, ya los conozco a todos estos, ¿verdad? Pues que a veces no pensaremos que pueda ser un psicólogo o una psicóloga, podríamos tener muchos prejuicios, a lo mejor, y no sin razón, a lo mejor se fueron haciendo por ahí en nuestra mente, pero podemos irlos como desmantelando. Por ejemplo, el miedo a ser estigmatizados. ¿Qué van a pensar? ¿Que no puedo con mi ministerio? ¿Qué? Si el obispo se entera que voy a terapia, voy al psicólogo, eso a veces nos detiene. Prejuicios heredados contra la psicología, que decir que pensamos que es atea, que quiere sustituir a Dios, ¿verdad? O creencias equivocadas, como decir, si tengo fe, no necesito terapia. Dios es mi psicólogo y punto, ¿verdad? Creo que es una creencia equivocada. A lo mejor discutible, no sé si alguien quiere discutirle en las preguntas, pero ciertamente Dios es nuestro médico, es nuestro psicólogo, pero a veces nos manda sus delegados, ¿verdad? A veces tiene vicarios, por decirlo así, para ayudarnos en diferentes áreas de nuestra vida. O a veces, y a lo mejor lo que será más complicado es la autosuficiencia. El decir yo puedo solo, yo no necesito a nadie, ¿verdad? Ay, peor tantito, ¿verdad? Porque hasta Dios lo sacamos de la ecuación. A veces también puede ser un temor a descubrir heridas o reconocer aspectos personales que, que pensamos que ya le habíamos dado vuelta a la página y no queremos que nos generen inseguridad. Y queremos evadir eso y queremos pensar que eso fue antes, ya no. Pues teniendo miedo de que se destape algo, ¿verdad? Como imagínense si tuviéramos una venda y porque nos cortamos ahí con un fierro al entrar a la bodega de la parroquia, ¿verdad? Y ya nos cubrimos con una venda, y tuviéramos miedo de quitarnos la venda para no ver cómo quedó el herido, para que nos sanaran, pues al ratito se nos infecta, nos amputan la mano, nos morimos, ¿verdad? Necesitamos a veces quitar esa venda, aunque duela, aunque nos curen como tiene fama la Cruz Roja, de que decimos que son bien salvajes, ¿verdad? este, o, pero evadir ese dolor que a veces es el revisar nuestra historia para asimilarla mejor, para integrar mejor todo eso, nos cuesta. Y a veces también la ausencia de modelos, ¿verdad? Porque a lo mejor pocos sacerdotes nos han compartido su excelente experiencia de haber recibido una terapia, de haber ido a una experiencia como Emaús, como Alberione, como Casa Ruller, ¿verdad? A lo mejor nos convendría escuchar a los que a lo mejor sí llegaron con resistencias a esos lugares o se resistieron lo más que pudieron a ir a una terapia, pero después vieron como a una bendición de Dios el haber encontrado esos espacios y esas personas. Pedir ayuda no debilita, al contrario, nos fortalece. Implica reconocer los límites, que bueno, pues ya lo dijimos al principio, llevamos en vasijas de barro, ¿no? ¿Sí? Es un acto de humildad pastoral, también un acto de libertad interior. Bueno, además de que cuando vemos que estas cosas, que estas afectaciones ya nos están quitando la paz, ya
ya empiezan a complicarnos mucho la vida, pues siempre, y no tenemos que llegar hasta que ya nos lleven a terapia intensiva psicológica o a urgencias psicológicas, sino desde que empieza a haber algunos síntomas de lo que acabo de decir hace ratito, de los 8, podríamos agendar, platicar con algún psicólogo, algún terapeuta. Si hay unos sacerdotes o religiosos, a lo mejor nos sentimos más en confianza al principio, pero también hay tantos hombres y mujeres laicos extraordinarios que pudieran apoyar. Pero, ¿cuáles serían algunas recomendaciones prácticas eh, para una salud psicoemocional, sobre todo en el tema de la prevención? ¿Qué cosas podemos hacer para que lo anterior no nos lleve a la lona y a lo mejor pues vayamos al chequeo de los 30,000 kilómetros con el terapeuta, ¿verdad? Pues no porque nos quedamos tirados, sino porque es el momento ahí de dar mantenimiento, ¿verdad? A nuestra psique, a nuestro interior, ¿verdad? Porque hemos estado pues, checando las llantas, hemos estado pues checando el aceite y cuidando nuestra forma de manejar, etcétera. Espero que no se vea muy burda la comparación, pero son cosas para prevenir. ¿Cuáles son algunas cosas que nos podrían ayudar para ser sacerdotes, pues que van luchando por vivir de manera equilibrada todo su ser bio, psicosocial, espiritual, ¿verdad? Como sabemos que podemos describirnos integralmente, ¿verdad? Bueno, una muy importante es cultivar vínculos significativos, no caminar solo. La soledad afecta mucho más cuando el silencio interior no está acompañado. Es decir, cuando lo queremos, o sea, no estamos con personas para platicar ni para convivir, pero ni cuando estamos solos somos conscientes de esa soledad. Queremos tapar ese momento de silencio con ruido, con televisión, en lugar pues de a veces hasta platicar con Dios, ¿verdad? Como hacía Don Camilo en la novela esa de Don Camilo, ¿verdad? Que platicaba con el Cristo, ¿verdad? De lo que atraía, de lo que se enojaba y todo eso, ¿verdad? Este, y buscar al menos amistades también con las que podamos hablar de cosas personales, sin máscaras, sin tener que fingir ni aparentar nada. De esos sacerdotes que nos conocen, que nos dicen las cosas de frente, que nos aprecian. A veces puede ser que hayamos encontrado incluso algún laico o una laica suficientemente confiables, maduros, con los que podamos conversar acerca de nuestra humanidad, tener esos encuentros de fraternidad, no nada más de trabajo, a veces reunirnos, no para evadir juntos esa realidad, con una de las compensaciones de las que hablaba, ¿no? Sino para compartir un poco de lo que hay en el corazón allí y permitirnos decir frases, como necesito que ores por mí, estoy cansado, no sé qué hacer con esto. O sea, hablar de eso con personas significativas, con quienes tenemos esos vínculos importantes, para no caminar solos porque ahuyentamos al que quiera aparejarse a nosotros o porque pensamos que lo podemos hacer solos. Un sacerdote que comparte su vulnerabilidad, pues está prácticamente practicando un acto de humildad pastoral. Muy bien, otra sugerencia sería seguir aprendiendo a establecer límites sanos y tener una agenda razonable. No todo debe hacerse hoy, no todo depende de ti, no todas las urgencias son verdaderas urgencias. Entonces sería muy bueno empezar a tener una agenda para organizar nuestro tiempo, allí fijar momentos, nuestro día de descanso y tratar de respetarlo, el tener ahí momentos para estudiar, momentos para rezar, momentos para descansar, para comer, organizar nuestra vida un poco más. Habrá días en que sí no la van a desorganizar, habrá días en temporada alta como la que ya se acerca, en donde vamos a estar como Jesús que no tenía tiempo ni para comer, pero no puede ser eso todo el año. Al rato ya no vamos a rendir, al rato empezamos ahí con gastritis, empezamos a alimentarnos de manera muy chafa y duramos poco, muy intensos, pero muy poco, ¿verdad? Entonces sí tendremos que organizar más muchos hábitos, tener horarios de atención,
fijos a la gente. Obviamente tendremos momentos de flexibilidad cuando es necesario. Los enfermos no deberían de estar esperando que dé la hora de oficina. Ni un difunto ya atendido debería estar esperando tanto tiempo que nos apersonemos ahí, pero hay muchos compromisos que sí podríamos, si nosotros somos ordenados y tenemos horarios, podríamos ayudar a que la gente también pueda un poco solicitar esos servicios de la forma más ordenada en lo que se puede. Un sacerdote agotado no sirve mejor, sirve menos y sufre más. ¿Sí? Bueno, tercero, cuidar la vida emocional como parte de la vida espiritual. O sea, consideremos que nuestro espíritu, nuestra vida espiritual integra todas las demás dimensiones de nuestra vida. La dimensión biológica, anatómica, física, la dimensión psicológica, emocional, la dimensión relacional. Todo eso, nuestra espiritualidad Gracias, gracias. integrarlo, logra integrarlo en un proyecto de vida espiritual. Entonces, consideremos esa parte emocional como algo importante. Muchos de nuestros cansancios espirituales no son falta de fe, son falta de descanso, de alguien que nos escuche, de emociones que logremos aprender, compartir y alguien nos atienda. Por eso será muy bueno identificar, por ejemplo, qué cosas me drenan, me vacían, ¿verdad? Y qué cosas me recargan emocionalmente. Eh, También disfrutar esos momentos que para mí son emociones, o momentos de intercambio de cariño, de aprecio con mi familia, con los fieles. Pues andamos prohibiendo a que nos celebren el cumpleaños, ¿verdad? Estamos ahí medio Grinch para que nos celebren nuestro aniversario. Y pues esa es la oportunidad para a veces percibir y sentir el cariño de tanta gente, en lugar de después de andar mendigando cariño por todos lados, simplemente ponernos a disposición de los demás, sí, para que nos pidan cosas, pero también para que nos hagan sentir la presencia de Dios que nos ama, que nos valora. Hablar de emociones cuando vayamos con el director espiritual, con el confesor, y permitirnos sentir tristeza, de sentirnos frustrados, de enojarnos, sin decir que eso está mal y moralizar todo eso. Las emociones son emociones, esas no las elegimos, esas se manifiestan. Lo que hacemos con esas emociones, eso sí ya es otra historia, pero no podemos evitarlas, ¿verdad? Y si las reprimimos, terminan saliendo después en momentos todavía más inadecuados, ¿sí? La oración se vuelve más verdadera cuando no ocultamos lo que llevamos dentro. Entonces, cuidar la vida emocional como parte de la vida espiritual. También prevenir el agotamiento compasivo, como decíamos, con pausas reales. A veces cuando atendemos muchas personas seguidito, ¿verdad? Y son tras esos problemones, ¿verdad? O una y otra bronca, ¿verdad? Sobre todo estas de violencia que pueden ser cada vez más seguidas, que nos descolocan, que nos indignan. A veces hay que hacer nuestras pausas y esperar y contar hasta 10 y darle de trancazos a la almohada o al colchón para sacar a veces el coraje que nos contagia esa narración, ¿verdad? Siempre haciéndolo de una forma que no nos dañe a nosotros ni a los demás, ¿verdad? Pero a veces tenemos que sacar todo eso, hacer pausas reales para poder respirar, para poder pensar en otra cosa un momento. Tenemos que prever ese agotamiento compasivo del que se hablaba. Este, bueno, sé pensar si nos toca celebrar un funeral de alguien que encontraron despedazado después, pues eso nos va a impresionar. Y tenemos a lo mejor que procesar todo eso. Y a veces hasta compartir lo que nos provocó. Y compartirlo siempre, en primer lugar, obviamente, con Dios, pero también con esas personas que Él pone a nuestro alrededor. Este, Otra forma también es reforzando el sentido vocacional, porque ya ven que a veces podíamos, por todo eso, pues empezar a perder el sentido y empezar a perder nuestra identidad o sentir extraviados o fuera de lugar. Entonces yo creo que podemos reforzar nuestro sentido vocacional, pues haciendo memoria de experiencias que nos han confirmado nuestra. A veces tenemos que guardar fotografías, cartitas. A veces cuando nos invitan a platicar nuestra historia vocacional, la reformulamos siempre, recordamos otras cosas. Celebrar también los frutos, ponernos contentos cuando vemos que la comunidad a la que estamos sirviendo,
pues va aprendiendo, va empezando a caminar sola, disfrutar esos momentos que Dios nos permite, a veces hasta mover la tierra, sembrar, cosechar y hasta disfrutar de los frutos, disfrutar todo eso. Y recordar que la eficacia pastoral no se mide solo en números, definitivamente, y es según los criterios de Dios. Buscar espacios donde uno pueda preguntarse sin miedo, ¿cómo estoy viviendo hoy mi vocación? Entonces, no perder esa búsqueda de reafirmar nuestro sí al Señor que nos sigue llamando a ahora ser sacerdotes ante situaciones nuevas, con un estilo o con otro, ahora que se nos está llamando esa conversión pastoral para ser una iglesia más sinodal, pastores con una mentalidad de actitud más sinodal. Ahí también es un llamado de Dios que es parte de esa vocación y de esa misión, pero con matices que Dios le quiere ir poniendo. Acudir a acompañamiento psicológico sin miedo ni vergüenza. Ya dijimos bastantito hace ratito sobre eso. Identificar ahí al psicólogo o al counselor o consejero de confianza, ¿verdad? Antes de necesitarlo, ¿verdad? Y de repente le digo, a veces nada más es al servicio de los 15,000 o de los 20,000 kilómetros, no, porque se nos ponchó la llanta necesariamente. Normalizar visitas periódicas, también con quien revisa la salud física, pedir ayuda cuando aparezcan señales de esas de estar muy irritables, de insomnio, de aislamiento, de tristeza prolongada, de pensamientos negativos, recurrentes. Cuando empieza a aparecer todo eso, pues buscar el acompañamiento, compartirlo, buscar el acompañamiento. Ir al psicólogo no es signo de debilidad, sino signo de responsabilidad pastoral. Y a veces estaremos tan saturados y tan abrumados que a lo mejor le tengamos que decir a nuestro obispo o el encargado del clero, yo no nada más necesito ir con un terapeuta, yo necesito un tiempo fuera. Necesito tal vez aprovechar uno de esos espacios que hay para sacerdotes, para ir una semana, un mes, 3 meses, para tenerme acompañado integralmente, lo necesito, ¿verdad? O no quiero esperar a necesitarlo ya en emergencia, prográmenme cuando haya la oportunidad para renovarme, para cambiar algunas piezas, para tratar de simplemente renovarme interiormente en todo esto y seguir trabajando aquellas cosas que a lo mejor ya esas heridas ya sanaron, pero no han cicatrizado y es necesario un poco más. Y también, pues, evitar esas compensaciones como el alcohol, como el exceso de televisión, de internet, de buscar, cuando lo estamos buscando como compensación, como un alivio y evasión a las cosas que deberíamos de afrontar de una manera distinta. Y esto pues es con hábitos ordenados, ¿verdad? Cuando ponemos orden a todas esas cosas que pueden tener su límite bueno, el entretenimiento, el alcohol, hay muchas cosas que pueden estar en nuestra vida y si están ordenadas, hay buenos hábitos, hay virtudes, ¿verdad? No necesitan convertirse en vicios. Entonces, hábitos ordenados, como también dormir suficiente, como también crear rutinas de ejercicio físico constantes, moderar el alcohol, etcétera, todo eso nos puede ayudar muchísimo. Y finalmente, planificar el propio envejecimiento y pedir ayuda a tiempo. Sí, imaginémonos que Dios nos permite llegar a los 80 años, ¿verdad? Y que ojalá podamos llegar bien. Que nos sintamos desde ahora acompañados, que nos sintamos desde ahora sacerdotes, no solo por el oficio que nos han dado, sino porque somos quien actúa en persona Cristo en cualquier servicio que nos prestan, y ahí podemos ser plenamente sacerdotes. Y tratar de seguir procurando nuestros presbiterios, y eso pues los primeros que tenemos que entenderlo y promoverlo somos los obispos, de crear esas estructuras de apoyo fraterno a los hermanos que se van acercando por enfermedad o por la edad a etapas más difíciles, siempre buscando esa manera también de ayudarles a seguir colaborando de forma diferente, que nunca lleguen a sentir que estorban, que se mide por su eficacia, su valor, cuando en realidad pues han dado tanto y ahora simplemente es a otro ritmo y se valora toda su historia y toda su entrega. Envejecer acompañados es parte de un testimonio de fe que incluso damos a nuestras comunidades. Bueno, termino diciendo
que la clave es no sentirnos héroes incansables, sino hombres de Dios, que se saben necesitados, limitados, pero profundamente amados. Ser pastor comienza por el propio corazón. Un sacerdote que se cuida, cuida mejor. Muy bien, pues es lo que yo quería compartirles. Espero que quede un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, compartir algo. O si David nos lee por ahí alguna pregunta, comentario del chat, estoy a su disposición. Sí, Pedí la, monseñor. pedí la pizza para las 9:30, entonces alcanzamos. Ah, sí, monseñor. De hecho, sí. Le vamos a realizar algunas preguntas que nos han mandado a través del chat. Y ya al final igual abrimos el micrófono para si alguno tiene otra pregunta. Iniciamos con las preguntas, por favor. Sí, buenas noches, monseñor. Nos preguntan en el chat de los presbiterios, ¿cuáles son las dificultades que presentan los sacerdotes para dejarse acompañar? Ujú. Repito algunas de las que mencioné, a veces son, la peor de todas puede ser la autosuficiencia. A veces puede ser la desconfianza, que no se guarde nuestra privacidad, aquel sacerdote con el que nos desahogamos o con aquel terapeuta o alguien que nos va a cambiar su idea de nosotros, ¿verdad? A veces puede ser también los prejuicios que tenemos hacia una ciencia como puede ser la psicología o la psiquiatría, o a veces también podría ser el sentirnos ya como estigmatizados de que algo traemos, si andamos mal, si andamos con el terapeuta, ¿verdad? Creo que son cosas pues bueno, si están ahí, pues ni modo, no hay que negarlas, pero hay que afrontarlas y nos daremos cuenta que a veces son creencias equivocadas y a veces aún eso, con la pena, pero con el valor, terminamos diciendo, ahora sí que valió la pena el de todas formas pedir ayuda y nadie me quita ahora lo bailado, ¿verdad? Y que digan misa a los demás, pero yo me siento mejor, sirvo mejor y he aceptado el acompañamiento que Dios me ha facilitado para poder seguir creciendo y madurando. De acuerdo. Nos complementan esta respuesta, monseñor, en el chat, diciendo que también el orgullo y la falta de humildad influyen mucho también. Sí, La siguiente pregunta, monseñor. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección espiritual del acompañamiento psicoterapéutico? sí. Son diferentes y muchas veces son complementarios. Son diferentes, primero, por ejemplo, por su naturaleza. La dirección espiritual es sobre todo para acompañar el crecimiento hacia la santidad, sobre todo como respuesta en nuestra vida a Dios, a un proyecto. Y muchas veces tiene que ver la dimensión moral, tiene que ver también esos momentos de oración, la fuerza de los sacramentos. Entonces, en la dirección espiritual es por ahí, nos van acompañando a caminar hacia el crecimiento a la mayor altura posible como hijos de Dios, apoyados con todo eso, con un plan de vida, etcétera. Y el acompañamiento psicoterapéutico pues va a ser de otra naturaleza. En ocasiones va a ser precisamente para fortalecer nuestra madurez humana o para ayudar a avanzar si nos hemos detenido en algún momento de acuerdo a nuestra edad y nuestro desarrollo y estamos por ahí estancados en algo que debiera ya manifestarse como un signo de madurez, que nunca le vamos a alcanzar al 100%, pero sí de acuerdo a nuestra edad y a nuestra historia. A veces nos van a ayudar a destrabar cosas que están por ahí y que a lo mejor en dirección espiritual el que nos dirige no tiene las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, como reconocer el orgullo, reconocer el que estamos viviendo para que los demás nos aprueben o el estar viviendo para, según las expectativas, exigirnos más de lo que podemos hacer, tener esas creencias equivocadas. O sea, muchas veces la entrevista psicoterapéutica o la entrevista con un psicólogo nos va a ayudar a descubrir todo eso, a veces a encontrar soluciones en lugar de estar dándole vueltas al problema, a veces nos van a ayudar a revisar nuestra propia historia, a veces va a ser responder concretamente a alguna
alguna problemática muy concreta, porque a lo mejor vamos derivados a un psicólogo con una cuestión muy particular, que puede ser a lo mejor un evento traumático, que puede ser un duelo, un duelo difícil, complicado. Entonces puede ser para tener una vida sana, un equilibrio emocional o para recuperarlo. Y entonces la naturaleza a veces de las situaciones que se van a abordar, pues no pasan al límite, no rebasan el límite hacia lo espiritual, sino se quedan en ese ámbito que podríamos decir es de la dimensión humana. Aunque bueno, si vamos a ser como un ser integral, pues termina en la misma persona, ¿no? Pero el psicólogo, el psicoterapeuta regularmente va hacia allá. Y el psicoterapeuta tiene herramientas para eso. No solo es el conocimiento de psicología, sino tener la experiencia y la preparación para lo que llaman la clínica, lo que le llaman pues la atención y el acompañamiento a personas. Son dos cosas diferentes, pero que muchas veces se pueden complementar a todo dar. Puede ser que un psicólogo, un psicoterapeuta que es creyente, pueda aprovechar todos los recursos espirituales que tiene la persona en función de su crecimiento, en función de poder buscar soluciones a sus problemas, el poder salir adelante de ese bache en el que cayó. Esos recursos espirituales que se trabajan regularmente en la acción espiritual, pues podrían ser aprovechados en las sesiones o en la conversación, en la entrevista, ¿verdad? O también podría ser que si el director espiritual, para situaciones no complicadas, no tan fuertes, pero a lo mejor ha tenido una preparación en un ámbito de la psicología o de la psicoterapia y tal vez puede usar algunas herramientas, puede ayudar así de entrada a contener a alguien que viene con una situación emocional muy fuerte, sabe llevar bien una entrevista, sabe lo que es la transferencia, la contratransferencia, sabe crear un espacio adecuado para el diálogo, para la conversación, busca la escucha empática, etcétera, etcétera. Puede usar herramientas para temas de la dirección espiritual y a lo mejor va a llegar el momento en que va a descubrir que es necesario profundizar eso más con la ayuda de un psicoterapeuta o un psicólogo, no porque ya esté desahuciado ahí en la dirección espiritual, sino como pues es un ámbito en donde él no es el profesional y le va a pedir a alguien que complemente. Entonces, que creo que es mi forma de pensar, que ambas son diferentes por varias razones que he mencionado, pero son complementarias. Si queremos no fragmentar a la persona, sería ideal que recurriéramos a un psicólogo, un psicoterapeuta que tenga esa visión también trascendente, que aproveche los recursos espirituales de la persona, y también alguien que nosotros los sacerdotes, pues también no vamos a andarle a hacer al psicólogo, ni vamos nada más con un librito que leímos ya, una maestría, ya nos vamos a sentir los psicoterapeutas del mundo, ¿verdad? Tal vez tendríamos pues que reconocer siempre nuestros límites, hasta dónde, pero algunas cosas sí podemos tomarlas como herramientas para hacer nuestro trabajo de dirección espiritual, de una entrevista, de una conversación, de una escucha empática, etcétera. Qué importante mensaje, Monseñor, para nuestros sacerdotes, que puedan saber que la dirección espiritual puede convivir de forma colaborativa con el acompañamiento psicoterapéutico. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la comunidad ayudar al bienestar psicológico del sacerdote? Ujú. Pues nos podemos ayudar mutuamente, porque así como hay, al hablar de comunidad, estoy entendiendo que son familias, que son agentes de pastoral, gente con la que convivimos. Me imagino que ese es a quien se refiere. Allí vamos a encontrar gente muy equilibrada, gente con muchos recursos, y ya con historias muy tristes, pero muy resilientes, personas que se han sobrepuesto a la adversidad con testimonios tremendos. Vamos a encontrar gente muy positiva, muy de confianza, que nos puede ayudar, nos puede sostener, nos puede contener y también nos puede ofrecer esas ayudas profesionales cuando ellas son necesarias y son urgentes. Pero también vamos a encontrar, pues, que hay en la comunidad gente que está igual que nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor no tenemos así como que una historia de éxito muy grande en estos temas, ¿verdad? Y hay gente también lastimada, gente también que necesita, como nosotros, ese tipo de ayuda. Este,
Y también de parte de nosotros, pues vamos a encontrar a lo mejor en el ámbito de los presbíteros, de los agentes de pastoral así ya más comprometidos en algún centro de escucha, psicólogos que colaboran con el seminario, que también pueden ser, que son parte de la comunidad, pero así como más cercanos, que podríamos, pues también que nos conocen, que conviven con nosotros, que nos podrían hacer notar, aunque nos enojemos, aunque no lo tomemos a bien al principio, que lo hagan con asertividad, eso sí, porque si somos medio tercos y orgullosos, vamos a rezongar nada más, pero si lo hacen asertivamente, nos van a ayudar a tomar conciencia de que es el momento de dejarnos ayudar o de pedir ayuda, ¿no? Entonces yo creo que con su sinceridad, con su cercanía, con su oración, con su compartir, es como nos pueden a veces inspirar, nos pueden contener o nos pueden encauzar a un crecimiento y a una maduración cuando a lo mejor estamos padeciendo alguna de estas afectaciones. De acuerdo, monseñor. ¿Cuáles son, como última pregunta que tenemos aquí en nuestro chat, nos preguntan, ¿cuáles son esas medidas que usted considera prioritarias pueden tomar nuestros sacerdotes para prevenir estos problemas de salud mental? Nos hizo una presentación muy amplia y que los describía, pero también lo que quieren son aquellos sencillos pasos que son elementales o prioritarios para prevenir estos problemas. Es una pregunta que me obliga a hacer una síntesis de la síntesis, ¿verdad? Voy a intentarlo porque creo que hay muchas formas de intentar formular una respuesta a esta pregunta. La voy a improvisar porque no la pensé así, que fuera así como más breve, más compacta. Yo creo que lo primero es reconocernos ante Dios como hijos amados por lo que somos, no por lo que hacemos ni cómo estamos. Somos hijos amados. Que somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Y que Dios no nos está pidiendo perfección ya aquí y ahora para amarnos y para confiarnos este ministerio. Lo que sí espera es que nos dejemos transformar por Él. Y Él conoce esas debilidades, esas fragilidades. Y entonces cuando nosotros aceptamos esto y tal vez podremos empezar a reconocer si algunas de estas afectaciones mencionadas, que luego las pueden repasar una por una, o escucharlas de nuevo, aunque les voy a pasar por ahí la presentación y un texto más amplio, ¿verdad?, del que iba yo usando para la exposición, podrían ir repasando si alguna de estas manifestaciones se está dando y reconocerlas así, después de vernos así ante Dios y empezar a buscar qué es lo que más nos hace falta a nosotros. Si nos hace falta más vínculos significativos, si nos hace falta dejarnos querer, si hay heridas que no han sanado, si hay cosas que hemos postergado, si hay orgullo, si hay prejuicios, como que darnos ese espacio, podemos aprovechar durante el retiro del presbiterio, aunque no sea el tema, aprovechamos el momento de la reflexión para eso, por los ejercicios espirituales o tu meditación de la mañana un día, y ponernos a como a revisar, como a evaluar todo eso, cómo anda nuestra vida en todo eso. Y si vamos detectando cosas, pues ya considerando que Dios nos va a poner personas cerca para que nos sostengan y nos apoyen, animarnos con nuestro director espiritual y si no, hace mucho que no lo vemos, visitémoslo o busquémoslo. Podríamos empezar a platicar esto. Tenemos ya un amigo, un conocido psicólogo también, una sentada con ellos para platicar de cómo nos sentimos, cómo andamos. Y yo creo que ahí, en esa compañía ahora de otros, podríamos encontrar muchas más áreas de oportunidad para crecer, para madurar, también reconocer todo lo que sí está bien, todo lo bueno que estamos haciendo y pues dejarnos acompañar. Ok, monseñor, muy bien. Pues mire, efectivamente, ya una de las preguntas que hacen aquí en el chat ya la respondió en la pasada respuesta. Y más bien, quisiéramos ya como última pregunta, vemos la mano levantada de José Fernando Torres. Si puede hacer su pregunta, Fernando, para hacer esta última pregunta y pasar al final. Gracias. Gracias, padre. Gracias, monseñor. Hola, buenas noches. Saludos desde la diócesis de Tabasco.
Pues un placer haber escuchado esta plática. Bueno, más bien añadiría una recomendación. Hace 2 años, 3 años estuve yo como parte de la pastoral juvenil. Comparto esta experiencia porque en esta misión estuve realizando una tesis sobre el síndrome de burnout acá en Tabasco, y la verdad que el resultado que nos trajo estas encuestas que realizamos, que fue sobre el síndrome para el bienestar del presbiterio, dieron 3 puntos muy importantes y que me gustaría compartir con mucho gusto. Como sabemos, en nuestras diócesis, arquidiócesis, existen pastorales de la comunicación, de la familia y de todo. Por ello, igual invitamos, ¿no? Y proponemos esta nueva pastoral del sacerdote. A lo mejor existe en alguna diócesis, lo desconozco, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eso también ayudaría a compartir las experiencias, los sentimientos, las emociones de todos y cada uno de los sacerdotes y del mismo obispo, ¿no? Que también se puede dar en los retiros que se hacen en la curia, ¿no? Pero específicamente una de estas sería una pastoral del sacerdote, ¿no? Que sea el mismo sacerdote que acompaña de una forma muy especial y sabemos que también los grupos de, de generación en el seminario, cuando son ordenados, ayudan de una forma muy bonita, ¿no? La otra también es que nos decían los sacerdotes, oye, sabes, esta misma encuesta que nos aplicas nos ayuda mucho a que más adelante, 2, 3, 5 años después, la veamos y hagamos un análisis de, a ver, ¿hemos cambiado o hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho nosotros, no? Como presbiterio. ¿Para qué? Para poder seguir generando más ideas y más propuestas de qué es lo que estamos haciendo como sacerdotes o qué está haciendo el mismo seminario, ¿no? Para promover una buena salud psicoemocional. Y la otra era que en cada uno de los eventos diocesanos, provinciales, nacionales, estuviéramos o se hicieran, ya sea por parte de esta pastoral de la salud, stands donde se promueva la salud del sacerdote. Es decir, que no nada más continuemos, ¿no? Sabemos que hay muchas campañas hoy para el laico, para los matrimonios, para todos y cada uno de los eventos, ¿no? Pero específicamente, ¿no? Pues una campaña, ¿no? Que sea de esta misma pastoral de la salud, pero con una orientación hacia la misma parte del sacerdote. Entonces, pues este estudio, la verdad que ha ayudado mucho. Hay cosas que no se han aplicado todavía aquí en Tabasco. Les digo, esto fue algo que yo di, ¿no? Hacia a la diócesis de Tabasco, y pues quería tomar este espacio para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, José Fernando, por compartirnos esto. Gracias. Gracias, Fernando. Pues, monseñor, Gracias. muchísimas gracias por la presentación. Quisiera yo cederle el micrófono a monseñor Jorge Cavazos, el arzobispo de San Luis, para terminar este momento. Gracias, que realmente nos apoya mucho. Les repito que esta misma sesión quedará grabada en YouTube para que ahí sigamos teniendo preguntas, inquietudes, y a la par sepan ustedes que de modo mensual seguiremos haciendo estas presentaciones para que justo en el tiempo podamos seguir desarrollando más preguntas, más inquietudes. Monseñor Jorge. Bien, quiero felicitar a todos por esta presencia de esta manera, porque es un interés por todos los sacerdotes, nuestros hermanos, y felicitar y agradecer a Monseñor Roberto Jenny García por esta presentación tan acertada, tan puntual, que nos ilumina mucho a todos, obispos, sacerdotes, y que debemos hacer, como lo ha dicho el padre David de Oseas, pues hacer llegar a todos los hermanos sacerdotes, porque hoy estamos muy necesitados por muchos trabajos. Todo esto que ha dicho Monseñor Roberto me recuerda mucho una frase, bueno, situaciones de sacerdotes donde me ha tocado, por gracia de Dios, estar, que por cansancios o situaciones o pérdidas de seres queridos, pues han salido afectados, ¿verdad? O soledades a veces mal llevadas. Pero también me recuerda mucho una frase de feliz memoria el Papa Francisco. Decía que el sacerdote no debíamos ser un funcionario. Y qué importante esa frase porque
nos hace considerar, por una parte, sí, que no vamos a atender como un mero trabajo a las personas o a las actividades que nos corresponden, pero también hacia nosotros mismos, porque en nuestra vida se ha entregado a Dios integralmente, necesita la consideración de la afectividad, los aspectos psicológicos, humanos, familiares, sociales, nuestros sueños, nuestras motivaciones, nuestro crecimiento, madurez, aceptación de nuestras frustraciones o derrotas, etcétera. Todo va muy unido y obviamente como se ha manejado muy bien en la charla que se nos ha dado, pues también va muy complementario la psicología con la espiritualidad, la comunitariedad, la familiaridad y todo eso nos va haciendo descubrir que somos personas que tenemos situaciones que disfrutar, que hacer crecer, cualidades, el afecto del reconocimiento propio, pero también la valoración y la entrega a los demás. Hay muchos temas, obviamente, la persona tenemos una muy grata y muy gran complejidad y el sacerdote no estamos llamados a evitarla, sino a llevarla a plenitud en este camino de gracia que con libertad y amor, con muchos sueños hemos tomado. Pues de veras, muchas felicidades, Monseñor Roberto, muchas gracias y que pues todo esto seguramente nos va a ayudar mucho siempre a nivel personal, pero también a nivel en el trato que tenemos con los demás obispos, con los presbíteros que que nos es muy necesario, porque somos una familia. Este es la familiaridad sacerdotal, la fraternidad sacerdotal es una base muy importante para cada sacerdote, para cada obispo. Es nuestro grupo referencial, por decir así, y pues debemos ayudarnos unos a otros y esto que se nos ha dado es magnífico. Muchas gracias y felicidades. Pues les agradezco a todos su atención y pues sigamos caminando juntos, acompañándonos en fraternidad con nuestros hermanos sacerdotes, con nuestros obispos y con nuestro pueblo que tanto nos quiere y nos cuida. Buenas noches. Gracias, Monseñor. Si nos quisiera regalar su bendición para terminar este momento. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has llamado para servirte como sacerdotes en medio de tu pueblo. Tú conoces nuestra fragilidad, queremos también nosotros reconocerla para seguir recurriendo a ti como nuestra fortaleza, que a través de las manifestaciones de amor de tu pueblo y el acompañamiento que podamos recibir, podamos seguir creciendo y madurando hacia una vida plena y hacia la santidad. Te pedimos por nuestros hermanos más tristes o que se sienten más solos, por los que les está costando tanto trabajo pedir ayuda, para que tú y nosotros, a través de la cercanía y la fraternidad, podamos motivarlos para seguir caminando juntos hacia esa plenitud que nos has llamado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Aprovecho también para agradecer al Padre David, a la señora Rosario y a todo el equipo de Oseas por esta gran oportunidad y que recordemos que cada mes, con ese gusto de ayudar en la salud integral, pues Oseas está a su disposición. Muchas felicidades y gracias. Gracias, Monseñor. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga y descansen. Buenas noches. Gracias, Buenas Dios noches. los bendiga a todos ustedes, Buenas noches. sacerdotes. Gracias. Buenas noches.